Amigos de Televicentro en todo el país, bienvenidos. Ha llegado la hora de las noticias en este día martes en el cual Quito amaneció con mejor clima. Mira, Livianita, buen día. Así es, la verdad no se siente tanto frío como los otros días, así que es un buen día para empezar. 6 grados centígrados de cualquier manera. Ah, pero sí está medio baja Pero la sí, temperatura. pero la humedad no está tan alta. Exactamente, eso es lo que no nos hace sentir tanto frío. Así que aquí iniciamos, vecinos queridos en todo el Ecuador, desde el foro número 1 de Televicentro. Tenemos 3 horas para informarles, hay mucho para compartir, Ali. Vamos a empezar contándoles información muy importante. Les contamos que una avioneta tripulada por 2 ciudadanos mexicanos se accidentó en el sector Matorrilla, a 20 millas del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. La FAE y la Dirección de Aviación Civil reportaron que la aeronave no contaba con plan de vuelo, pero según la Fiscalía, esa información aún no ha sido remitida. En el centro de monitoreo de la Dirección de Aviación Civil, la alerta se generó a las 14 horas del domingo. Una aeronave de mediano alcance cuyas características no aparecían en ninguna base de datos. A la altura de Matorrillos, que se llama, nuestro centro de control radar identificó una aeronave que no tenía presentado un plan de vuelo. Más tarde, elementos del ala de combate número 22 en la base de Taura localizaron la avioneta en la piscina de una camaronera, ubicada a 20 millas del aeropuerto de Guayaquil. A partir justamente de que yo estoy acá dirigiendo la aviación civil a partir del 13 de diciembre, es justamente la primera vez que detectamos una aeronave prácticamente clandestina. En un boletín de prensa se informó que la avioneta de matrícula NIO 0666 se accidentó, por lo que se activó el sistema de búsqueda y salvamento con 2 vuelos de evacuación aeromédica, que permitió trasladar a 2 ciudadanos mexicanos, primero a la clínica de la base, después fueron derivados al hospital del Guasmo Sur, en Guayaquil, donde no hubo acceso a ninguna información para los medios. Nos dan indicios de que son aeronaves clandestinas. Entonces, inmediatamente, como le indico, alertamos a la Fuerza Aérea y Aeropolicial. La fiscal María Coloma informa que tras la inspección policial in situ, solo escombros de la aeronave. La FAE debe conocer al respecto si es que ellos han hecho su investigación y pues ellos son los primeros en llegar al lugar de los hechos. Nosotros conocemos por el siniestro y hasta mi despacho no ha llegado ningún informe todavía. Estamos haciendo verificaciones, pero no puedo decirle absolutamente nada. Hay equipos de campo haciendo trabajos y hasta este rato no ha llegado nada. No es la primera vez que una avioneta con matrícula mexicana aparece por estos suelos. Según estadísticas de antinarcóticos, entre 2012 y 2014, 6 fueron halladas en Manabí, Santa Elena y Los Ríos. Algunas en las mismas condiciones que la del domingo, otras con cientos de kilos de cocaína o fajos de billetes, informó Jorge Escobar. Un bus de la Cooperativa de Transporte Reina del Camino sufrió un accidente de tránsito. Esto sucedió en el cantón Chone, allá en la provincia de Manabí. 13 personas resultaron heridas. Un carro tipo plataforma habría impactado la unidad de transporte público. Aquí la información. Un bus de la Cooperativa Reina del Camino Ejecutivo Disco 31 y una plataforma tipo tractocamión colisionaron cuando circulaban por la parroquia Ricauta del cantón Chone en la provincia de Manabí. Producto del impacto, 13 personas, entre ellas 4 adultos mayores que se movilizaban a bordo del bus de pasajeros, resultaron con lesiones. El bus cubría la ruta Santo Domingo-Manta cuando se volcó cerca del ingreso de la unidad educativa Colón Artiaga. Llevaba alrededor de 45 pasajeros a bordo. Varios de los heridos fueron trasladados en vehículos particulares hasta el hospital de Chone. Otros fueron movilizados hasta el Hospital Verdi Ceballos de Puerto Viejo. Testigos informaron a la policía que un vehículo tipo plataforma salía de una entrada vial secundaria, cerrando el paso del bus, por lo que el chofer de la unidad, para evitar chocar, prefirió irse a la cuneta. El vehículo tipo plataforma fue abandonado y su conductor se dio a la fuga. La provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Un accidente de tránsito múltiple se registró en pleno centro de Guayaquil. El percance fue captado por las cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana. El choque fue tan violento que se dio solo en cuestión de segundos. La cámara de seguridad de la Corporación Ciudadana Ojos de Águila. Realmente fueron
3 vehículos inmersos dentro de este accidente, en donde se desplegaron elementos de socorro para verificar si existían víctimas mortales. Hasta el punto llegaron agentes de la ATM para verificar la situación, además de empezar con las investigaciones. De ahí que las autoridades de tránsito piden a la ciudadanía conducir con mucha precaución para evitar este tipo de sucesos. Personas heridas fueron trasladadas hasta casas de salud cercanas para verificar su estado. De ahí que los vehículos llevados hasta los patios del ATM para investigaciones, informó Julio César Saona. Son las 7 de la mañana en punto. Son las 7 de la mañana en punto, 5 allá en Galápagos, en el sector de Loma Grande, en el centro de Quito. Una ciudadana extranjera fue baleada. El proyectil acabó con su vida. El presunto responsable de los disparos fue detenido. Veamos. Le habrían estado esperando cuando la ciudadana colombiana de 30 años salía por la Joaquín Paredes en el sector de la Loma Grande. De un automóvil supuestamente se bajó un sujeto que disparó por 2 ocasiones. Uno de los proyectiles le impactó en la cabeza, dejándola mortalmente herida. Sonó una explosión, ¿no? Entonces salió la muchacha corriendo y dijo que parece que mataron a alguien. Al presunto responsable de los disparos no le importó que la señora cargaba entre sus brazos a una niña de aproximadamente 9 meses. Con la bebé se desplomó sobre el asfalto. Testigos del hecho auxiliaron a la infante mientras esperaban la llegada de la ambulancia. A la niña, eso sí, le vi que estaba llorando y ahí le vi que estaba ahí tirada y ya se llenó la gente. Aún respirando con dificultad fue trasladada hasta una casa de salud donde murió luego de algunas horas. La herida de bala complicó su salud. La policía preventiva organizó un operativo para ubicar a los ocupantes del automóvil. El chofer fue alcanzado al norte de la ciudad. Sería el responsable de los disparos. Encontró en su poder un indicio vinculante con el vehículo abandonado, así como también es reconocido por un testigo presencial como posiblemente la persona que causaría los disparos. El también colombiano sería la expareja de la mujer. Agentes de la DINASED investigan cómo se dieron los hechos, pero por los antecedentes podría tratarse de un caso de femicidio, considerando la cercanía con la víctima y la relación que supuestamente tuvo con el gatillero. Detrás de este hecho hay un móvil de carácter sentimental, toda vez que uno de los causantes justamente habría tenido diferencias con el hermano de la occisa por temas sentimentales. El cuerpo de la extranjera aún permanece en el departamento forense de la policía, a pesar que está plenamente identificado. Hasta la morgue no han llegado familiares de la colombiana para los trámites de defunción. En Quito informó Iván Casamen. En el cementerio de Calderón, un feto de información fue encontrado en medio de las tumbas. El pequeño cuerpo estaba envuelto en 2 cobijas dentro de un cartón. Caía la tarde y Olger llegó hasta la tumba de su madre a dejarle flores, pero algo hizo que desvíe la mirada. Vio a pocos metros de donde estaba un cartón. La curiosidad hizo que se acerque, lo movió y salieron unas colchas. En el interior un cuadro espantoso y doloroso al mismo tiempo. Las telas cobijaban un pequeño cuerpo en formación que tenía algunas horas de haber sido abandonado en el sitio. Policía Nacional a través de DINASED procede en coordinación con Fiscalía a realizar el levantamiento. Muchas hipótesis rondan en el ambiente, si se trató de un aborto provocado o de algo natural, pero lo que más duele a quienes son madres, que saben lo que es cargar en el vientre un ser vivo, es la forma como fue abandonado, botado a la intemperie, en esta ocasión en un camposanto. Yo como madre puedo decir que me parece algo indignante, que, o sea, si no quieren tener, que se cuiden. Así como lo dejaron fue llevado, lo volvieron a cobijar con las colchas y junto al cartón lo embarcaron en una ambulancia de medicina legal. Difícilmente se conocerá quién lo abandonó. Por el estado estiman que tenía unas 12 horas de haber salido del vientre de la madre que le daba vida. Si no lo han querido tener, ¿por qué no se cuidan? Porque hay métodos para cuidar. Hay muchos métodos para cuidar. ¿Para qué salen embarazadas si van a hacer eso? Tal vez será la inmadurez, evitar el que dirán o falta de recursos. No estamos para juzgar, pero nadie entiende la frialdad para abandonar a un ser en formación, botada a la suerte del destino, una criatura que por más inocente que sea, tiene derecho a descansar en paz. Salió de nuestras entrañas y qué feo dejarle botado por ahí, pues.
No tiene un nombre, ni nunca lo tendrá. Le negaron el derecho a la vida, tal vez fue producto de un error, equivocación que la madre lo cargó en el vientre por aproximadamente 5 meses. En Quito informó Iván Casamen. La policía desarticuló una presunta banda de delincuentes que perpetraba robos en locales comerciales en el cantón Marcelino Maridueña, en la provincia del Guayas. Enseguida le tenemos un informe al respecto. Son los instantes en que delincuentes ingresan a un local comercial y ejecutan un asalto. Ocurrió en el cantón Marcelino Maridueña, en la provincia del Guayas. Y en vista de que dar la alerta también, las personas del sector, la ciudadanía dan la alerta del asalto y robo, inmediatamente se dan a la fuga 3 y uno de ellos queda en el local, queda abandonado y la gente del sector, la ciudadanía del sector procede a retenerle y entregar a los miembros de la policía del cantón Marcelino Maridueña. Tras este suceso, la policía armó un operativo, realizó varios allanamientos y pudo capturar a 2 más de los 3 que habrían fugado. En total quedaron detenidos Pedro A, de 34 años, Alex M, de 20 y Andrés B, de 19 años. Ninguno registra antecedentes delictivos. El primero de los hoy detenidos presenta algunos hematomas, los mismos que han sido producidos por parte de las personas que alertaron y le retuvieron hasta entregar a la Policía Nacional en el sector antes mencionado. En los allanamientos también fueron encontradas estas 2 motocicletas que habrían sido utilizadas en el asalto y se hallaron además otras evidencias. Un arma de fuego tipo pistola calibre 12 de fabricación artesanal, un arma de fuego tipo revólver calibre 38 de fabricación nacional, un arma de fuego tipo cartuchera calibre 16 de fabricación artesanal, 2 cartuchos calibre 38 sin percutir, un chaleco antibalas color negro. Los sospechosos quedaron bajo prisión preventiva. Entre tanto, se realizan los peritajes a los videos que podrían confirmar o descartar la participación de los detenidos en este atraco. Informó Marcela Maquilón. Supuestos delincuentes fuertemente armados intentaron abrir fuego contra la Policía Nacional. El hecho ocurrió durante una persecución en el suroeste de Guayaquil. El uno tiene 22 años y el otro 25. Pese a su corta edad, ambos actuaron como experimentados en el AMPA, intentando disparar a un grupo de agentes policiales que los perseguían. Los individuos portaban 2 armas de fuego con sus respectivas municiones. Por lo cual empieza una persecución y al momento de la persecución estas personas iban apuntando a los policías con una arma de fuego. Al momento de la retención sale el populacho a querernos arrebatar a los detenidos y las armas de fuego. La captura se produjo en las calles 24 y La Jota, en el suroeste de la urbe. Ante la negativa del populacho, se solicitó refuerzo por parte de la Unidad de Mantenimiento del Orden. El uno tiene 3 detenciones, 2 por tenencia ilegal de armas y 1 por robo calificado. Y el otro detenido tiene una detención anterior por robo calificado. Tenemos una persona, la misma que reconoce a uno de los detenidos que fue causante de los disparos hace un año sobre su hijo. La policía cree que con la aprehensión de los sujetos se evitó el posible cometimiento de un acto violento en Guayaquil. Informó Jorge Salazar. Vamos a contarles ahora que 2 de los 5 asaltantes fueron detenidos por la policía luego de que asaltaran a mano armada una vivienda de propiedad de un cambista de moneda. $60.000 fue el monto que se llevaron los supuestos delincuentes. La persecución concluyó antes de ingresar al puente Rumichaca. Esta es la conexión con el vecino país de Colombia. Se presume que se trataría de una banda colombo-ecuatoriana que está causando temor entre las personas que se dedican a esta actividad.
Eran las 10 de la mañana aproximadamente en la Ciudadela Vivienda Popular ubicada al sur de Tulcán. Este vehículo de alta gama de placas ecuatorianas había estado merodeando la zona desde hace varios días. La incursión la realizan a una vivienda de propiedad de un cambista de moneda, logrando sustraerse $60.000 e iniciar la fuga con destino al puente de Rumichaca. Se pudo neutralizar al vehículo, al cual con las características del 911 nos habían indicado que había procedido a hacer dicho delito. Los dos ciudadanos que están aprehendidos son de nacionalidad ecuatoriana, uno de ellos recién ha salido de la cárcel y consta con antecedentes policiales. Personal policial que permanece en el puente de Rumichaca fue alertado, quienes lograron cerrar el ingreso neutralizando al automotor donde viajaban los supuestos delincuentes. 2 de ellos fueron detenidos en el momento. En el momento de la huida procedieron a llevarse el dinero ya que se encontraban con armas de fuego. Por las orillas del río se observó a personas que estaban escapando hacia el sentido colombiano. Son 2 los asaltos que se han perpetrado en viviendas a cambistas de moneda. 3 de los maleantes huyeron cruzando al vecino país con el dinero que se sustrajeron, ocasionándole una gran pérdida a la víctima. Estamos cotejando por la manera de ingresar y la vestimenta con la cual ellos actuaban. Una banda bien organizada, armados, y este es el segundo golpe en lo que va de la semana que se coge de delincuentes con esta modalidad de asalto y robo a mano armada. Desde la provincia del Carchi informa Miriam Enríquez. Vamos a revisar noticias políticas. En su informe semanal, el presidente Lenín Moreno se refirió a los recientes escándalos y casos de corrupción que dijo ponen en entredicho a las máximas autoridades de control. Calificó de lamentable y vergonzoso el audio de una conversación entre el presidente de la Asamblea, José Serrano, y el excontralor prófugo Carlos Polit. Aló, pana, ¿cómo estás? Hola Carlitos. Este audio revelado por el fiscal general del Estado, Carlos Vaca, de una conversación entre el presidente de la Asamblea, José Serrano, y el excontralor prófugo Carlos Polit, generó la reacción del presidente de la República, Lenín Moreno. Cuando las noticias de cada día tienen que ver con episodios de esta naturaleza, la democracia está enferma. Las autoridades estamos llamadas a dar ejemplo. Estamos obligados a actuar con probidad, con transparencia, con oportunidad. Quienes no estén en condiciones de cumplir ese papel ejemplar, den un paso al costado. Nadie quiere despertar cada día con escándalos heredados, repito, escándalos heredados, que afectan seriamente la imagen del país y nuestra paz personal. En su informe semanal de labores, el primer mandatario calificó a este suceso como un escándalo vergonzoso y lamentable, que pone en entredicho, dijo, a máximas autoridades de los poderes públicos. Manifestó que estará pendiente de las comparecencias que por este caso se den en estos días. A las autoridades del país les recuerdo que los canales de televisión no son ni tribunales ni contralorías, peor fiscalías del Ecuador. Los temas de seguridad nacional no pueden tratarse a través de dimes y diretes, en corrillos o con trinos y mensajes en las redes sociales. Como jefe de Estado, llamo a precautelar la integridad de las instituciones y la justa resolución de los conflictos en el marco de la ley y de la transparencia. Lenín Moreno también se refirió al sobreseimiento en favor del máximo directivo de una encuestadora que estuvo acusada de alterar los datos de las encuestas presidenciales de las elecciones de febrero del 2017. Cuando decimos que las instituciones deben ser independientes, no solo nos referimos a la típica presión que había del gobierno de turno, sino también a todos los poderes del país. Respetamos la independencia de las funciones del Estado, pero jamás compartiremos resoluciones que desconocen, sin justificación alguna, los hechos. Informó Marcela Maquilón. Ni encumbrimiento. La Comisión de Ética y Disciplina de Alianza País acogió pruebas de descargo del presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. Este organismo del movimiento político afirmó que se pronunciará en un máximo de 15 días sobre su fallo. La convocatoria al presidente de la legislatura se basa en una supuesta falta grave en su código de ética y también al estatuto, al haber mantenido una conversación con el excontralor Carlos Polit, que se encuentra prófugo de la justicia en la ciudad de Miami. En la sede nacional del movimiento Alianza País compareció el presidente de la legislatura, José Serrano, ante la comisión de ética de esta organización política de la que él es adherente permanente. He sido convocado para una siguiente reunión por la comisión de ética, pues pueda aportar más elementos sobre los requerimientos que tenga la comisión. José Serrano habría presentado sus pruebas de descargo sobre el porqué de su conversación con el excontralor Carlos Polit, que actualmente se encuentra prófugo de la justicia ecuatoriana. El audio es claro, pero también él tiene el derecho a un debido proceso, y en ese debido proceso nosotros también tenemos que escuchar el porqué de esos audios.
La Comisión de Ética de País señaló que Serrano en su versión indicó que el diálogo con Polit se debe a una investigación que estaba realizando, enmarcado en su rol fiscalizador. El mismo proceso también lo han estado pidiendo otras personas, sin embargo, cuando sale este audio, se lo nombra solamente a él, podemos darnos cuenta que es un caso dirigido hacia Pepe Serrano. Serrano además indicó que no va a ser parte de una desestabilización institucional que le estaría buscando un grupo de asambleístas correístas y una bancada manejada por Guillermo Lasso. El presidente de la Asamblea descartó que vaya a dejar la presidencia del Legislativo. Aquí se han ganado elecciones, se ha ganado una consulta, se ha ganado asamblea, se ha ganado una presidencia y así vamos a gobernar. La Comisión de Ética de Alianza País confirmó que su pronunciamiento lo harán la próxima semana, o máximo en 15 días. Eso debido a que deben estudiar el caso. Según las sanciones internas de País, de llegarse a determinar la falta grave de Serrano, podría ser suspendido de sus derechos como adherente permanente, por un tiempo de entre 6 meses a 2 años, o incluso de manera indefinida. Informó Javier Rosero. Los asambleístas que integran la bancada social cristiana Madera de Guerrero plantearán la comparecencia ante el Pleno de la Asamblea de José Serrano, presidente del Legislativo, y de Carlos Vaca, fiscal general de la Nación. Esto tras el audio de una conversación en noviembre pasado entre Serrano y el excontralor Carlos Polit. Ahí mismo se señala en la misma resolución que a renglón seguido, es decir, de forma inmediata, se tiene que conocer y resolver sobre esa situación, que definido de la forma jurídica, en el caso del fiscal general, es el inicio de un proceso político por ser un funcionario sujeto a control político, y en el caso del presidente de la Asamblea Nacional, de conformidad con la ley, su destitución. En el mismo comunicado está que justamente para no caer en el tema de la renuncia y que lo reemplace una persona que es afín a dos grupos políticos, debemos tener la libertad de poder elegir a un nuevo presidente o presidenta de la Asamblea. El presidente de la Asamblea, José Serrano, no acudió a la diligencia judicial que se debía realizar este lunes en Quito tras la difusión del audio del diálogo mantenido con el excontralor Carlos Polit. Veamos. La diligencia estaba prevista para las 9:30 de la mañana de este lunes, pero al final el presidente de la Asamblea no asistió. Aquí se buscaba receptar la declaración libre y voluntaria de Serrano tras la difusión del polémico audio del diálogo entre él y el excontralor Carlos Polit. El fiscal que lleva el caso afirma que se dictará nuevo día y hora para recibir la versión del presidente de la Asamblea. Se ha llamado a una versión al señor presidente de la Asamblea, no ha comparecido y pues se señalará nuevo día y hora para que el señor presidente de la Asamblea comparezca ante esta autoridad para escuchar qué es lo que tiene que decir sobre los elementos. Extrañado, el fiscal afirma que esta diligencia debía realizarse de manera inmediata y recuerda que fue el mismo presidente de la Asamblea, José Serrano, quien pidió la judicialización de este caso. Están pidiendo que se judicialice, la Fiscalía está presente, está dando respuesta. Entonces colaboremos con la judicialización de este tema y aclaremos este tema. A pesar de que esta diligencia no se pudo realizar, el fiscal Salazar anuncia que continuará indagando. Es más, este martes se realizará la extracción del audio completo de ese diálogo para poder avanzar con la investigación. Una vez que tengamos la extracción, nosotros realizaremos los temas pertinentes y los que siguen dentro de la investigación. A la par, la situación política de José Serrano continúa siendo evaluada y criticada. Los concejales morenistas del municipio de Quito piden la dimisión de José Serrano. Pedimos al presidente de la Asamblea Nacional que se excuse de sus funciones y aclare cabalmente los alcances de la referida conversación para evitar la carga que le significa al gobierno nacional, a la propia Asamblea y a nuestro movimiento político. Y a esto se suman las críticas desde la legislatura, que deberá definir la fecha en la que el fiscal y el presidente de la Asamblea deben comparecer en el Pleno. No podemos admitir que en la Asamblea Nacional esté presidida por una persona que está conversando en audios con un prófugo de la justicia como es Carlos Polit, de tal manera que eso deja mucha duda. Acá en la Asamblea no descartan que tras esta comparecencia se tome una decisión definitiva, y entre ellas se incluye la destitución y pedidos de renuncia a los funcionarios. Primero esperemos a que rindan cuentas en el Pleno de la Asamblea y se tomen. Absolutamente no hemos tratado nada, no hemos descartado ni una ni otra cosa. De todo esto dependerá el futuro político del presidente de la Asamblea, José Serrano, informó Javier Gallo.
El activista político César Montúfar presentó ante la Fiscalía una denuncia en contra del expresidente Rafael Correa y otros altos exfuncionarios de ese gobierno, a quienes se los acusa de delito de delincuencia organizada. Montúfar pidió al fiscal que se incluya al expresidente en la investigación penal por la entrega del caso Zinke. Acompañado de un grupo de seguidores, el ex asambleísta y activista político César Montúfar llegó hasta la Fiscalía para entregar la documentación que sustenta su denuncia en contra del expresidente Rafael Correa, a quien lo acusa del delito de delincuencia organizada. Montúfar basa su acusación en que el expresidente habría sido quien encabezó los procesos de corrupción que se han denunciado en los últimos meses. Aquí no estamos hablando de casos aislados, estamos hablando de un esquema, de una trama de delincuencia organizada que no pudo haber ocurrido, que no pudo haberse conformado, que no pudo haber funcionado si no era porque fue planificada desde la primera magistratura del país, desde la propia presidencia de la República, teniendo como cabecilla de esta banda delincuencial a Rafael Correa Delgado. Y en esta denuncia se incluye al ex vicepresidente Jorge Glass, al ex secretario jurídico Alexis Mera, a ex ministros y secretarios de Estado del anterior gobierno, incluso al actual fiscal Carlos Vaca y a la fiscal subrogante Tania Moreno, así como al presidente de la Asamblea José Serrano. Que el fiscal general Carlos Vaca se excuse de llevar adelante este caso, e igualmente a la fiscal subrogante Tania Moreno, que ha sido mencionada como una de las personas que han participado, ha tenido relación con miembros de esta banda. Así, Montúfar también pide que en este proceso se incluya la investigación abierta por Contraloría en contra de Rafael Correa por el caso de la entrega del campo petrolero Zingue. Las responsabilidades penales encontradas en contra del expresidente Correa en el campo Zingue es uno entre muchos otros. En este caso, la Contraloría ha pedido formalmente a la Fiscalía incluir en la investigación penal al expresidente. Informó Javier Gallo. Con 10 votos a favor y 2 ausencias, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó el informe que recomienda proceder con el juicio político contra el superintendente de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa. Les traemos un informe. Luego de casi 5 horas de reunión por unanimidad, los asambleístas de la Comisión de Fiscalización aprobaron el informe de 81 páginas en las que se recogen testimonios de todas las partes, argumentos legales y el análisis jurídico sobre el supuesto incumplimiento de funciones por parte del superintendente Carlos Ochoa. Y vamos a un juicio político porque la libertad de expresión y las garantías de los derechos a la comunicación y a la información no pueden estar violentadas por ninguna autoridad. En el informe del documento se destacó el incumplimiento en 4 casos particulares. Lo primero, que se ha modificado una ley y en base a esa modificación se ha hecho una sanción a varios medios de comunicación. También la violentación en el caso Teleamazonas, que ha sido grave. El caso Marta Bucarán también ha sido considerado. Es decir, hay algunos casos que sustentan el incumplimiento de las funciones, la abrogación de funciones. Con esta resolución, la comisión hizo la entrega del informe al presidente de la Asamblea para continuar con el proceso. Y convocaremos para el día jueves a las 9 de la mañana al Pleno para que comparezca el señor superintendente al proceso de interpelación. Además, la comisión recomendó emitir copias certificadas a la Fiscalía y Contraloría para que se establezcan las responsabilidades correspondientes sobre el proceso de contratación pública para la impresión de las leyes de bolsillo y respecto a los funcionarios de la Supercom que habrían sancionado a medios de comunicación en base al artículo 103 de esta edición de la ley que supuestamente estaba alterado. Para nosotros este es un paso importante en la recuperación de la libertad de expresión de los ecuatorianos, pero sobre todo es un acto de justicia. En tanto, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio fue notificado por la Contraloría sobre la ratificación de glosa y destitución de Carlos Ochoa. Que también deberá haber un debido proceso, es decir, deberán analizar con calma todos los documentos. Sería, para mi criterio, un error que el día de mañana haya una destitución por la autoridad, en este caso el Consejo de Participación. Informó Carolina Basante. En un informe emitido por la Contraloría sobre un estudio realizado a la fase 2 del Metro de Quito, habría determinado la destitución del gerente del proyecto. Por su parte, la empresa del Metro respondió que el contrato se basaría en políticas supranacionales. Tras un estudio a la construcción de la fase 2 del Metro de Quito, que tiene que ver con la construcción de las 15 estaciones, la Contraloría predeterminó 2 responsabilidades civiles y una administrativa. La primera predeterminación es de $853.746.75 por ítems no justificados incluidos dentro del rubro del contrato, pagados hasta la fecha del corte del estudio. Por lo que la Contraloría establece que por esos ítems que los califica injustificados,
certificados ya se habría pagado. Así, la inclusión de estos componentes por parte del consorcio oferente sería de $11.504.309.59, según menciona el informe. La segunda predeterminación es por $4.395.179.47 y tiene que ver con la modificación del objeto del contrato por parte de la Comisión Técnica, lo que obligó a la firma de un contrato complementario por la consultoría del Consorcio Gerencia del Metro de Quito. Según los estudios de Contraloría, en un acta suscrita por la Comisión Técnica del Metro y el representante de la Gerencia del Metro de Quito, se acordó que en esta última se entregarían los diseños a nivel de factibilidad. Para la Contraloría, incorporar este término factibilidad en el acta de negociación se modificaría el objeto y el alcance de la consultoría. Con respecto a la responsabilidad administrativa, la Contraloría ordenó la destitución de Mauricio Anderson, gerente del proyecto. En respuesta a este informe, la empresa pública metropolitana Metro de Quito informó que tiene 30 días de plazo por ley para presentar la documentación necesaria para desvanecer los señalamientos indicados por el organismo de control. Además, menciona que las observaciones contenidas en el mencionado informe parten de una interpretación inadecuada de la Contraloría sobre las normas de regulación que rigen el proyecto Metro de Quito. El proyecto se basaría en políticas y principios supranacionales contenidas en el contrato FIDIC, mismo que es un contrato internacional para obras de gran magnitud, cuyos principios y normas tendrían primacía jerárquica sobre las legislaciones locales. Enfatiza además que no hay uso ilegal de los recursos del proyecto, mismo que es auditado por los 4 organismos multilaterales, informó Patricia Aldaz. Es tiempo de hacer una breve pausa en la primera emisión del Noticiero del Comercio TV en Televicentro. Al regresar, les estaremos contando que el trabajo del Consejo de Participación Transitorio será vigilado por veeduría. Además, el gobierno estaría analizando la posibilidad de eliminar el subsidio al gas de uso doméstico. El desarrollo de esta información y mucho más al volver acá en el Comercio TV. Seguimos con más información aquí en el Comercio TV. Les contamos que en el evento de relanzamiento de las cocinas de inducción impulsada por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, la ministra manifestó que se estaría analizando la posibilidad de quitar el subsidio al gas de uso doméstico. El gobierno del presidente Lenín Moreno, a través del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, relanzó el programa de eficiencia energética para la cocción por inducción y calentamiento de agua con electricidad para reemplazar las cocinas de gas por las de inducción. Lo nuevo de este programa es justamente llegar a todo estrato social. Uno de los objetivos sería aprovechar la energía que se produce en Ecuador. El país tendría una potencia instalada de 8.036 megavatios, pero hasta octubre la demanda máxima fue de 3.692 megavatios. Esto evitaría que el gobierno destine recursos para subsidiar el gas. En el buró se está analizando con el señor presidente, aún no hay una decisión tomada al respecto, pero sí se está evaluando la posibilidad de ir quitando ese subsidio. ¿Pero qué pasaría con las cocinas a gas? Siguen comercializándose, sin embargo, como gobierno nacional se está buscando poco a poco irlas quitando del mercado, porque justamente no están en concordancia con esta nueva política gubernamental. Entre los incentivos que el gobierno ofrece es la extensión hasta el 2024 del incentivo tarifario, que permite cocinar con hasta 80 kilovatios hora al mes, sin ningún costo. Así lo mencionó la ministra Elsie Parodi. Es ahorrar al país más de $1.200 millones en subsidios de combustibles fósiles, utilizados para la cocina doméstica. Entre otros de los beneficios está el aumento del financiamiento del Estado a $800 para la compra de cocinas de inducción con 48 meses plazo de pago. Y hasta de $100 para la compra de ollas diseñadas especialmente para cocinar con este tipo de cocinas. Con respecto a la infraestructura que los usuarios necesitan para implementar las cocinas de inducción, el gobierno nacional estaría realizando una fuerte inversión. El gobierno nacional está invirtiendo $670 millones, instalando inclusive, si es que es voluntad del usuario,
el circuito interno para que tenga el servicio a 220. Para el sector industrial, esta es una oportunidad para apoyar el plan Casa para Todos y la generación de empleos. Lo que más nos interesa es que se reactive el mercado de cocinas, porque ese es nuestro negocio, esa es la manera en la que generamos empleo, esa es la manera en la que somos competitivos para generar exportaciones. Informó Patricia Aldaz. Impulsar la competitividad para que la economía se reactive con inversión privada. Eso es lo que recomienda la Corporación de Estudios para el Desarrollo, Cordes, y la Asociación de Fabricantes de Alimentos y Bebidas, a quienes les preocupa la aplicación de medidas económicas. El fantasma de un posible paquetazo económico asusta a algunos sectores económicos del país, como la Asociación de Fabricantes de Alimentos y Bebidas. No sé si son rumores falsos, pero de todos modos sería gravísimo que venga un paquetazo en la situación que estamos ahora. José Hidalgo, director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo Cordes, descarta que posibles medidas económicas que pueda tomar el régimen en perjuicio de los ecuatorianos estén a la vuelta de la esquina. Lo que sí es evidente es que en ningún país del mundo un déficit de 7 puntos del PIB es sostenible indefinidamente y que por lo tanto el gobierno va a tener que tomar algún tipo de medida para poder ir ajustando gradual pero ordenadamente las finanzas públicas hasta un déficit menor. Lamentan que el Frente Económico mantenga como pilar de la economía el endeudamiento externo. En la medida en que el gobierno no enfrente al menos estos dos problemas principales, que son el fiscal y el de competitividad, es difícil esperar que la economía se reactive de manera sostenible, es decir, basada en una mayor inversión privada. Lo que tengo que preparar ahora es la época postpetrolera. ¿Centrados en qué? ¿En qué áreas? En la agroalimentación. La industria agroalimentaria. Comparten criterio en que el presidente Lenín Moreno debe reestructurar el frente económico. Son los mismos y hemos visto a dónde esa política nos ha llevado. Endeudamiento. Y seguir endeudándonos es imposible. Finalmente la decisión de nombrar el equipo económico es del presidente y él sabe que el ministro Latorre, por ejemplo, fue un defensor asiduo de la política económica del gobierno anterior y de hecho, tanto es así que si bien el ministro se queja del endeudamiento o dice que ya es un tema preocupante, él ha contribuido con 8.000 millones de endeudamiento solo en apenas 8 meses de gestión. Desde el régimen se prefiere no hablar de paquetazo, sino de reactivación económica. Solo la consulta popular, fíjense cómo ha sido eso una medida de reactivación económica. Nosotros en el mes de febrero tuvimos ya nuevos contratos registrados, 124.000 nuevos contratos registrados. Lo cierto es que en menos de 2 meses se anuncia otro plan de reactivación económica, informó Héctor Romero. Profesionales y académicos conforman la Veeduría por la Democracia. Ellos buscan brindar apoyo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Por otro lado, desde la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUE, se demanda una consejería suplente para uno de sus militantes. A pocas horas que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se instale en su primera sesión, las voces de apoyo a la gestión que efectuará llegan de diferentes sectores. Hacer un seguimiento permanente a lo que los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio van a realizar, de ser el caso hacer una fiscalización, pero además tener la posibilidad de brindar un acompañamiento en el caso que fuese necesario. Obviamente las decisiones, recomendaciones de esta veeduría no serán vinculantes para el órgano estatal, sin embargo creo que serán importantes insumos que facilitarán el trabajo del Consejo. Son profesionales y académicos que en número de 9 conforman la Veeduría por la Democracia, dispuestos a colaborar. Es un periodo muy corto, ustedes saben que son solamente 6 meses el periodo que dura la evaluación de las autoridades. Es necesario que el Pleno del Consejo de Transición expida una normativa para regular el proceso de evaluación de las autoridades. Quienes integran la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUE, también se pronunciaron, pero para exigir que el estudiante Cristian Flores, al no ser designado como consejero titular, sea tomado en cuenta como suplente.
Vemos que la conformación pues está por personas que han tenido alguna trayectoria académica, respaldamos porque venimos también de la academia, pero creemos que la juventud no puede quedarse afuera, no hay ningún representante y nosotros le hemos dicho que lamentamos que ese espacio pues no se haya hecho más visible y creemos que es legítimo que nuestro compañero como representante de la juventud y de los estudiantes que conforma parte del padrón electoral en mucho porcentaje, entonces creemos que sí es importante que él esté ahí. El postulante cree estar en capacidad de llegar al Consejo. Debemos ser partícipes e incidentes en la política pública y además nos deben tomar en cuenta en los verdaderos actos como es ya este tipo de designaciones de elecciones y no solo en el discurso que tenemos en época de campaña. De no ser seleccionado, el trabajo lo efectuará desde una veeduría, informó Héctor Romero. El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, se pronunció respecto al plantón que realizarán trabajadores de varias empresas este martes 6 de marzo para evitar que en este año se vuelva a aplicar la llamada Ley para la Justicia Laboral, que establece un techo al 15% de las utilidades de los trabajadores y que para este año se ubicaría en 24 salarios básicos. El titular de esta cartera de Estado se solidariza con los empleados, pero asegura que se acogerá a la resolución de la Corte Constitucional, pues es ahí donde reposa una demanda de inconstitucionalidad al techo de las utilidades. Primero, mi más sentido apoyo, total apoyo. Estoy totalmente de acuerdo con los trabajadores en que no debería haber techo de utilidades. Pero también se les ha explicado que lamentablemente ese proceso está judicializado, está en manos de la Corte Constitucional. Son 7 juicios que el día de mañana, entiendo, va a haber una audiencia resolutoria, espero yo, y esperamos que en este mes de marzo la Corte resuelva. Nosotros como Gobierno Nacional y como Ministerio de Trabajo vamos a hacer exactamente lo que la Corte indique, lo que la Corte libere, si libera el 15, si libera el 10, si libera el 5, inmediatamente nosotros vamos a hacer mediante acuerdo ministerial lo que tengamos que hacer, pero tenemos que necesariamente esperar la resolución de la Corte Constitucional. A 3 años de pena privativa de libertad y una multa de 10 salarios básicos fue sentenciada Madeleine Pinargote, ex jueza del Guayas, por el delito de prevaricato, que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley. El fiscal general Carlos Vaca Mancheno fue quien acusó en la audiencia en calidad de autora a la ex jueza, pues ella habría dictado una providencia en 2015 en la que dispuso la devolución de alrededor de 50 millones de dólares incautados de la empresa Fondo Global de Construcción, misma que era investigada por la Fiscalía por lavado de activos. Según el fiscal Vaca, en julio del 2014, la ex jueza ya había declarado la nulidad de lo actuado por la Fiscalía en la ejecución de un allanamiento, por lo que el fiscal cuestionó la competencia de la ex jueza en dicha disposición. Y el paso siguiente también será interponer el recurso de apelación. Esta decisión tremendamente injusta tiene que ser analizada por un tribunal de alzada. Otros jueces de Corte Nacional tienen que intervenir y analizar si esta resolución pues, se encuentra revestida de todos los requisitos que dice la Constitución y las leyes, de que las resoluciones de los poderes públicos tienen que ser motivadas, que tienen que explicar la norma y la pertinencia de cada una de las normas que ellos están aplicando para, más aún, para, en este caso, declarar la responsabilidad penal de una persona. Eso no lo hemos escuchado en ningún momento. Es una decisión de 4 líneas, de 10 líneas, en la cual pues no se ha hecho ninguna motivación, ninguna explicación de la pertinencia de las normas en las cuales ellos llegan a esta atribución. 7:42 en la mañana, los celos, lo que le vamos a contar. En Cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, un hombre fue asesinado presuntamente por el ex conviviente de su novia. Los celos habrían motivado este crimen, que es investigado por la policía, que también busca al autor del hecho. Veamos. En el sector Gritos de Libertad recibe velación el cuerpo de Fabricio Quinto, de 25 años. Se convirtió en la segunda víctima violenta del 2018 en Quevedo, cuando en esta vivienda la expareja de su novia ingresó con un cuchillo y tras el forcejeo le asestó varias puñaladas. Había estado aquí viviendo con unos compañeros, entonces se resbala y ahí cuando este individuo viene le pega la puñalada. Se tiene la certeza de que el arma utilizada para el cometimiento de este hecho delictivo fue un arma cortopunzante.
la misma que le había impactado a la altura del pecho, razón por la cual se produce su deceso. El crimen habría sido cometido delante de dos menores de 2 y 7 años que estaban en la vivienda donde se registró el hecho. En la escena no apareció el arma y el presunto responsable está siendo buscado por la policía. Lo habían amenazado de que le iban a tirar el carro encima, donde lo veían por ahí, o donde lo veían por ahí mal parqueado, que lo iban a coger, que lo iban en este caso a asesinar. ¿Para que se aleje de ella? Exactamente. Quinto laboraba en una gasolinera, tenía esposa y deja en la orfandad 3 niños. Sus familiares indicaron que trataban constantemente de alejarlo de esa relación, pero no pudieron hacerlo. Muchas veces yo lo aconsejé porque incluso hacía 2 días atrás la mujer de él me había dicho de que él andaba con esa señora. Yo ya le había dicho a mi hijo que se aleje, que se dedique a sus hijos, que tiene 3 hijos, y que se dedique a sus hijos, que se dedique a su hogar, pero así es la vida. Desde Quevedo en Los Ríos, informó Odette Camacho. 4 venezolanos se lanzaron al río Napo y uno de ellos se ahogó. Los 3 extranjeros fueron rescatados por carabineros del lugar y el cuerpo sin vida del ciudadano fallecido fue repatriado a su país de origen. 4 turistas extranjeros decidieron lanzarse desde un puente al caudaloso río Napo en Puerto Misahuallí. Los canoeros del puerto acudieron al rescate de los arriesgados turistas. Hay personas de aquí del puerto que conocen muy bien el río, el puente y se lanzan, ¿no? Es un deporte que hacen la juventud, pero nos deja una lección en la cual debemos prevenir. 4 embarcaciones, 3-4 embarcaciones y rápido, ¿no? Actuamos para rescatar a los señores turistas que estaban. Uno de ellos, Juan Carlos Serrano, de nacionalidad venezolana española, de apenas 18 años de edad, desapareció en las turbulentas aguas del río Napo. Medio complicado para el acceso, donde había quedado el cuerpo. Entonces, más o menos eso fue cerca de las 7 de la mañana. Tras el levantamiento del cadáver y los trámites legales, sus restos fueron incinerados y repatriados a su país de origen. La causa de muerte es una asfixia por sumersión. Se ha examinado el cuerpo y no tiene signos de violencia física. En Misahuallí aseguran que este caso es fortuito y posiblemente se deba a la imprudencia de los viajeros. En Tena, provincia del Napo, informó Juan Carlos Urbina. 7 de la mañana con 46 minutos, mediante comunicado, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social anunció que se han establecido sanciones administrativas para 12 funcionarios pertenecientes al área de salud por el intercambio del bebé o de los bebés recién nacidos. Esto sucedió en el Hospital General San Francisco en días pasados. Un primer grupo de 5 personas involucradas fueron separadas de sus cargos, mientras otros casos se han iniciado los procesos correspondientes. Conforme a la normativa legal vigente, ante la madre de los menores, hicieron una manifestación en el exterior de la Casa de Salud para advertir del intercambio de sus hijos. Además, denunciaron el hecho ante la Fiscalía General del Estado. Vamos a contarles algo que realmente la historia de este Ecuador es maravilloso. Hace más de 6.000 años, un pueblo primitivo habitó las costas de nuestro país. Sus tradiciones y dominio del barro sorprenden hasta en la actualidad. Se trata de la querida cultura Valdivia. Conozcamos un poquito más. Figuras elaboradas en barro y piedra, representativas de la cultura Valdivia, destacan por sus finos detalles que hasta la actualidad todos se preguntan, ¿cómo lograron hacerlos? Tenemos vasijas con muy buenos detalles, tan hermosos que mucha gente viene a visitar. Se cree que esta población debió existir alrededor de los 4.000 años antes de Cristo, y cuyos rastros muestran que se ubicó en la costa ecuatoriana, específicamente en la actual provincia de Santa Elena. Quiere decir que en la actualidad tiene aproximadamente unos 6.500 años de antigüedad las piezas que nosotros tenemos. En medio de estos hallazgos destacan también unas obras con formas femeninas. Se las ha llegado a conocer como las Venus de Valdivia. Pero no se trata de una simple expresión de arte representativa de la época. A estas figuras se atribuye una serie de bondades. Lo que para ellos fue parte de un cotidiano vivir, hoy despierta admiración y sorpresa
al constatar la destreza de quienes poblaron este territorio hace miles de años atrás. Informó José Morales.